8:39. Don Rodrigo Bravo, ¿cómo le va? ¿Qué tal, amigo mío Juan Manuel? ¿Cómo estás? Muy bien también, pues. Qué bueno, qué bueno. Oye, Subsecretarios. subsecretario, Claudio Alvarado no es tan bueno para la cuña, No. pero marca bien el tono de lo que viene para el gobierno del presidente José Antonio Kast. Y entre otras cosas despeja algo o una buena intención que ayer contigo tuvo Arturo Esquella de sumar a los nacional libertarios, que se llevó un portazo tremendo y Johannes Kaiser de vuelta. Y Claudio Alvarado habla de respetar más bien la decisión de ellos y dice se queda con la declaración donde hablan de un partido que quiere ser constructivo a esta derecha que le ganó a la izquierda más dura. Despejado eso, Juanma, Yo te digo algo. ¿sí? El Partido Nacional Libertario va a hacer a Kast lo que el Partido Republicano fue a Piñera. Y eso es bien duro. Sí, así lo veo. Sí, eso es bien duro porque, y lo conversaban ustedes también, con la definición en el Distrito 17, donde Felipe Donoso Eludi finalmente queda por 30 votos arriba del candidato del PDG. En el partido la gente corre en círculo. O sea, Sí, no, y además hace con unas declaraciones que es como, ellos deberían tomarse bien en serio la política y ya no esta lógica de redes sociales. Decir que aquí hay matonaje, que ganaron por secretaría. No, si son las reglas del juego. O sea, el parlamentario del PDG sacó la mitad de los votos que el UDI y aún así ganaba. Esas son las reglas del juego. Y las reglas del juego también permiten el reconteo de votos y que eventualmente ocurre que cuando revisas las actas te das cuenta de que en realidad estaba mal contado. Sí. Eso también son reglas del juego. Entonces, no es ganar por secretaría. A mí me parece más ganar por secretaría alguien que llega al Congreso con la mitad de los votos que otro, si siguiéramos esa lógica. Entonces, creo que seamos adultos y asumamos la derrota con dignidad. Claro, porque además, lo conversábamos ayer en la jungla con Gonzalo Mirela y Camilo Férez, no es lo mismo tener 14 diputados que 13, No. aunque parezca lo mismo, pero se transforma la oposición, o sea, la oposición, la actual oposición, oficialismo posterior, queda a un voto de la mayoría de la Cámara de Diputados. Entonces ayer Gonzalo Miller decía que no les extrañe que ese voto lo tengamos adentro de la centroderecha de acá al 11 de marzo. Es decir, que algún PDG traspase la barrera y formalmente se vaya Tenga al una, oficialismo. claro, que hay un incentivo más atractivo para pasarse a la centro derecha y se convierte en independiente y termine trabajando con la centro derecha. Y eso en el PDG ha pasado. Sí, va a pasar de todas maneras. Sí, va a pasar. Entonces, claro. Y si no es ahí, puede pasar en cualquier otro partido político. Y ahí finalmente la clave pasa de ser el PDG a los libertarios. Porque como tú dices, si van a ser una oposición, como lo fue republicanos a Sebastián Piñera, los votos claves van a estar ahí. Y la finalmente resolución de no entrar al gabinete le trae conflictos al Partido Republicano y a la actual coalición que no fue tanto de gobierno, que tiene más bien independientes que militantes de partidos. Entonces, en ese escenario, los subsecretarios pasan a ser absolutamente clave en la conformación del gabinete. Sí. ¿Por qué? Porque vimos ya que hay 17 independientes, un gran número de técnicos con la chapa de empresarios algunos, o vinculados al empresariado, o que vienen desde ahí, con la principal falencia no solo de la inexperiencia del Estado, sino que de la falta de muñeca política por desconocer formalmente lo que pasa en el Parlamento, no por negligencia, sino que por no tener la experiencia. Y ahí lo que se está intentando hacer, te diría yo, no solo los subsecretarios, sino que las jefaturas de gabinete, las direcciones de comunicaciones, de tener personas que tengan ese conocimiento político y legislativo. Y ahí es clave la conformación del gobierno con los subsecretarios, y por eso hoy día están sonando nombres que tienen esa manija. Uno que fue golpeado durante el proceso de la campaña fue el republicano, director ejecutivo de Acción Republicana, Sebastián Figueroa, que fue en su minuto el brazo derecho de José Antonio Kast en la conformación del gabinete, en la selección de nombres, y también fue una de las figuras que sonaba fuertemente para ser ministro de Educación y en algún momento para integrarse al segundo piso. Sebastián Figueroa tiene una trayectoria republicana relevante, es una de las personas cercanas sin duda a José Antonio Kast, pero que te decía tuvo un momento en el cual pareció quedar en duda y salir de ese círculo, pero hoy día aparece con una de las subsecretarías más poderosas. Sin ir más lejos, Claudio Alvarado lo fue, Francisco Vidal lo fue, que es la subsecretaría de
Desarrollo Regional, la Subdere. La Subdere. Que básicamente ahí está la clave para trabajar directamente con los municipios para otorgar recursos, para fiscalizar convenios. Sí. Si no, pregúntale a Miguel Crispi. Se puede transformar, sí, con mal manejo en la caja pagadora, claro. digamos. Un buen manejo es muy virtuoso, un mal manejo es una lápida. Exactamente, así de tajante es. Y Sebastián Figueroa va a asumir o debería asumir ese desafío. Otro que tiene experiencia y que ya fue subsecretario de las Express, fue asesor de la bancada de diputados y de senadores de la UDI, es Max Pavés, que te diría que, de acuerdo a mi humilde experiencia, es el primer subsecretario de las Express que tiene protagonismo. Max Pavés sería subsecretario del Interior. Subsecretario Serían del Interior. dos UDI en el Ministerio del Interior. Eso es potente y ya hay molestias de RN. Sí. Que dice acá, tenemos que netear y tener una dupla de Chile Vamos y no solo de la UDI. Ahora, Max Pavés creo que tiene el respeto además porque fue el abogado que litigó en el Tribunal Constitucional contra Isabel Allende. Tiene ese pergamino para algunos de haber sacado de circulación a la hija de Salvador Allende, que básicamente cometió una infinidad de errores al momento de poner en venta la casa de su padre. No, sí, poníamos a Guruguru a hacer esa pega y aunque no se lo hubiese entendido los argumentos, habría ganado igual. Perdón. Y así Max Pavés también podría tener un rol bien protagónico y efectivamente está entrando a la política en la subsecretaría. Ya, perfecto. Y ahí está la duda y la intención de Chile Vamos de hacer caja en simple, del ninguneo para algunos del gabinete y la conformación de los ministros, donde Claudio Alvarado, con quien conversabas recién, es el único representante de la UDI y José García Ruminot es el único representante de RN, que en subsecretarías empoderadas sí entre Chile Vamos con mayor fuerza. La subsecretaría de las Express entiendo que sería para Constanza Castillo, que es de Renovación Nacional. Y que fue la dupla de Max Pavés en su minuto. Exacto. Para trabajar en las Express. Entonces, toma mucha fuerza el grupo político con García Ruminot en el ministerio, ¿Constanza? Castillo. Constanza Castillo, en la subsecretaría Max Pavés y Claudio Alvarado, porque ahí tenemos dupla de RN-UDI que van a ser los que van a manejar la relación con el Congreso. Yo lo he dicho varias veces y esto más allá de buenas intenciones y hasta cariño que le tengo a Claudio Alvarado, él tiene un manejo político bien destacado, una muñeca que ha sido relevante, pero con un fantasma que se enfrenta a un Congreso muy distinto del que le tocó enfrentar a él. Hoy día hay una dispersión en el Parlamento bien significativa con la fuerza del PDG, pese a haber perdido un diputado, con la fuerza interna de los nacional libertarios y con una oposición que ya está trabajando en minutas para ver a qué ministro le van a pegar. Tengo la idea que en el Frente Amplio ya empezaron a escribir las interpelaciones. Espero que no las acusaciones todavía. Pero tengo esa sensación, o sea, ayer era como el libreto lo trabajaron harto. Y yo creo que, mira, todo el andamiaje del Frente Amplio sentí que se les desplomó con la entrevista del subsecretario, del ministro de Seguridad, Luis Cordero, en la Radio Universo. Que le puso ficha a varios de los ministros. O sea, de salir a defender al ministro de Justicia y a la ministra de Seguridad del próximo gobierno, la llenó de elogios. Entonces, todo se le derrumbó al Frente Amplio. Debe estar furioso con el ministro de Seguridad hoy día. Sí, es verdad, porque y denota esta definición que la marcó Jaime Quintana, presidente del PPD, y que la ratifica Claudio Alvarado en entrevista contigo recién, que van a enfrentar dos oposiciones. ¿Sí? Una más dura, más radical del Frente Amplio y Partido Comunista, y una más dispuesta al diálogo del socialismo democrático, ahí con un rol clave de Paulina Bodanovich, que va a seguir siendo senador en ejercicio. Quintana deja ese cargo. Juan Pablo Rodríguez lo ratifica ayer en Clape Jorge Quirós como subsecretario de Hacienda, y también con definiciones de figuras que, por ejemplo, Raúl Sangüesa podría ser subsecretario de Relaciones Exteriores en la Cancillería. Mencionábamos a Constanza Castillo, José Francisco Lagos, que va a ser la dupla de Mara Cedini en las Express, Luis Silva, que podría tomar la subsecretaría de Justicia con un Carlos Maldonado, la subsecretaría de Derechos Humanos. Claro.
en el Ministerio de Justicia que, como decías tú, con Fernando Rabat y su vínculo en la defensa de Augusto Pinochet, ha tenido ciertas críticas y hubo varias ayer por parte del Parlamento. Tomás Rau, en trabajaría, valga la redundancia, con Gustavo Rosende en la Subsecretaría de Trabajo y Elisa Cabezón en la de Previsión Social. Y así se empieza a configurar este equipo de subsecretarios que sí aparecen no solo con experiencia técnica, sino también más vinculado a la política. Y aparecen empiezan a aparecer los primeros nombres de delegados presidenciales como Germán Coyena para la región metropolitana, aparecen algunas figuras como Francisco Chaguán como embajador en México, Rafael Proens, embajador en Costa Rica, aparece Germán Becker como embajador en República Dominicana, Juan Antonio Coloma como embajador en España, Lucy Ensperger, que sería la embajadora en Uruguay, y Roberto Ampuero, que sería la embajadora ante Naciones Unidas. Exacto. Yo le pondría ojo a Juan Antonio Coloma. Yo también. Según lo que tengo entendido, los últimos días había un distanciamiento de la UDI con republicanos, no solo por la conformación del gabinete, sino por el último consejo, donde se sintieron emplazados por el discurso de José Antonio Kast y dejó varias heridas, por lo que dijo en on y por lo que dijo en off. Entre otras cosas, no me sigan mandando currículum. Y ese tipo de declaraciones generó harto ruido en la UDI, tanto así que hay quienes me cuentan, debo confesar que no he hablado con Juan Antonio Coloma, que hay un distanciamiento que todavía tienen, veremos, la Embajada de España.